Muy buenas tardes, amados amigos y hermanos presentes aquí en Chilpancingo, Guerrero, República Mexicana, y también a todos los que están a través de internet y del satélite viendo esta actividad y escuchando esta conferencia que hemos de tener en esta ocasión. Que las bendiciones de Cristo, el ángel del pacto, sean sobre todos ustedes y sobre mí también, y nos abra el corazón y nos abra las escrituras para escuchar y entender, y nos abra la mente para comprender completamente todo el programa divino. En el nombre del Señor Jesucristo, amén y amén. Para esta ocasión leemos en el libro del Apocalipsis, capítulo 1, versos 9 al 20, donde dice: Yo Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla llamada Patmos por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor, y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta, que decía: Yo soy el Alfa y el Omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia: a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Y me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto vi 7 candeleros, y en medio de los 7 candeleros a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies, y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve, sus ojos como llama de fuego, y sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgentes como en un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. Tenía en su diestra 7 estrellas. De su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Cuando le vi, caí como muerto a sus pies, y él puso su diestra sobre mí, diciéndome: No temas, yo soy el primero y el último, y el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Escribe las cosas que has visto, y las que son, y las que han de ser después de estas. El misterio de las 7 estrellas en que has visto en mi diestra, y de los 7 candeleros de oro. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias, y los candeleros que has visto son las 7 iglesias. Tomamos el verso 10 para nuestro tema, donde dice: Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor, y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta. La gran voz como de trompeta. Ese es nuestro tema para esta ocasión. Que Dios bendiga nuestras almas con su palabra y nos permita entenderla. Pueden tomar asiento si tienen la bondad.
desde el Antiguo Testamento se nos habla de trompetas. Dios ordenó a Moisés que construyera 2 trompetas de plata y que cuando tocaran una trompeta era para congregar a los príncipes, y cuando tocaran las 2 trompetas era para congregar a todo el pueblo. Y esas trompetas las tocaban en días festivos, como el sábado, como en Luna Nueva, y así por el estilo. Y también en el día de la expiación, y también en el año del jubileo, el día 10 del mes séptimo de cada año, como aparece aquí en Levítico capítulo 25, versos 8 en adelante. Vamos a leer capítulo 25 de Levítico, verso 8 en adelante, y ahí veremos cómo Dios ordenó tocar la trompeta en ese año del jubileo. Dice Levítico capítulo 25, verso 8 en adelante, dice: y contarás 7 semanas de años, 7 veces 7 años, de modo que los días de las 7 semanas de años vendrán a serte 49 años. Entonces harás tocar fuertemente la trompeta en el mes séptimo, a los 10 días del mes, el día de la expiación. Haréis tocar la trompeta por toda vuestra tierra, y santificaréis el año 50, y pregonaréis libertad en la tierra a todos sus moradores. Os será de jubileo, y volveréis cada uno a vuestra posesión, y cada cual volverá a su familia. El año 50 os será jubileo. No sembraréis, ni segaréis lo que naciere de suyo en la tierra, ni vendimiaréis sus viñedos, porque es jubileo. Santo será a vosotros. El producto de la tierra comeréis. En este año de jubileo volveréis cada uno a vuestra posesión. En el año del jubileo, el día 10 del mes séptimo de cada año, que era el día de la expiación, se tocaba la trompeta y se proclamaba libertad en toda la tierra. Este año del jubileo y este sonar o sonido de la trompeta tiene un doble cumplimiento. Con el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario se estaba efectuando la expiación por nuestros pecados, y por consiguiente en ese día de expiación que comenzó cuando Cristo fue crucificado, ahora en el cielo se ha estado viviendo en el día de la expiación desde que Cristo murió en la cruz del Calvario, y se ha estado tocando la gran voz de trompeta del Evangelio de la Gracia, proclamando libertad en toda la tierra, para que cada hijo e hija de Dios, cada alma de Dios regrese a su tierra, a su posesión, a su herencia, regrese al reino de Dios, al reino de Cristo, regrese a la vida eterna, regrese a Dios, sea reconciliado con Dios. En el día de la expiación, con el sacrificio del macho cabrío de la expiación, el sumo sacerdote luego tomaba esa sangre de ese animalito que él había sacrificado, porque él era el único que podía sacrificar
el macho cabrío de la expiación el día 10 del mes séptimo de cada año. Ningún otro sacerdote lo podía hacer, solamente el sumo sacerdote. Y luego él tomaba la sangre de ese sacrificio en una vasija y la llevaba al lugar santísimo y esparcía con sus dedos 7 veces sobre el propiciatorio. Por causa de que el lugar santísimo estaba a la parte oeste del tabernáculo y luego del templo de Salomón, el sumo sacerdote se paraba así frente al propiciatorio. El propiciatorio es la tapa del arca del pacto y el propiciatorio es de oro puro y tiene 2 querubines de oro, uno a cada lado, y en medio de los 2 querubines de oro Dios está en esa nube de luz, de fuego, y el sumo sacerdote se paraba frente, mirando hacia acá, y con su dedo esparcía 7 veces sobre el propiciatorio. Y por consiguiente, el pueblo estaba afuera y estaba pidiendo a Dios el perdón por sus pecados. Estaban afligidos en su alma por haber pecado contra Dios y estaban pidiendo perdón a Dios. Y luego el sumo sacerdote estaba como intercesor, intercediendo con la sangre de ese animalito, de ese sacrificio que había efectuado. Y luego que el sumo sacerdote terminaba de esparcir con su dedo 7 veces sobre el propiciatorio, luego salía y hacía otras cosas y luego volvía dentro del lugar santísimo. Él entraba unas cuantas veces al lugar santísimo, pero solamente podía hacer eso un solo día al año, el día 10 del mes séptimo de cada año. Él también ya había entrado con las oraciones de los hebreos, del pueblo hebreo, de cada persona que se había arrepentido de sus pecados, pues cuando él entraba antes del sacrificio, entraba con el incensario de oro y fuego en el incensario de oro, o sea, brasas, carbones encendidos, y llevaba en su mano incienso, y cuando iba al lugar santísimo, lo echaba dentro del incensario, y entonces el fuego quemaba el incienso y subía una nube de incienso quemado, y eso llegaba hasta la presencia de Dios. Y ahí iban las oraciones de los hebreos que, arrepentidos de sus pecados, habían pedido perdón a Dios. Por eso es que también en el Nuevo Testamento, cuando el sacerdote Zacarías estuvo ministrando el incienso, colocando el incienso en el lugar del incienso, el altar del incienso, le apareció un ángel, el ángel o arcángel Gabriel, porque ese ángel es el mensajero que recibe las oraciones y las lleva ante Dios, y el que luego trae la respuesta de las oraciones de las personas. Recuerdan que cuando Daniel oró a Dios, le apareció el arcángel Gabriel y le dijo que la oración de él había sido escuchada, y por esa causa él había venido a Daniel, había sido enviado a Daniel y venía con la revelación divina para dársela a Daniel. Ustedes se encuentran en el libro del profeta Daniel al arcángel Gabriel interviniendo y dando la revelación a Daniel, porque ese es el arcángel de la revelación divina. Y ahora aquí, en San Lucas capítulo 1, versos 5 en adelante, dice: hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías, de la clase de Abías.
y su mujer era de las hijas de Aarón, y se llamaba Elisabet. Recuerden que ella es pariente de la Virgen María. Ambos eran justos delante de Dios y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor, pero no tenían hijo, porque Elisabet era estéril y ambos eran ya de edad avanzada. Aconteció que, ejerciendo Zacarías el sacerdocio delante de Dios según el orden de su clase, conforme a la costumbre del sacerdocio, le tocó en suerte ofrecer el incienso entrando en el santuario del Señor. Y toda la multitud del pueblo estaba fuera, orando a la hora del incienso. Y se le apareció un ángel del Señor. Recuerden que en muchas ocasiones aparece este ángel y no se menciona el nombre de este ángel. Pero en esta ocasión, el mismo ángel se va a identificar con el sacerdote Zacarías como el arcángel Gabriel. Y se le apareció un ángel del Señor puesto en pie a la derecha del altar del incienso. ¿Ve? Y se turbó Zacarías al verle y le sobrecogió temor. Pero el ángel le dijo: Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída. ¿Ve? El ángel que viene con la respuesta de parte de Dios. Y le dice que la oración de Zacarías había sido escuchada. ¿Cuál era la oración de Zacarías? Que Dios le diera un hijo. Por mucho tiempo estuvo orando a Dios. Porque tu oración ha sido oída, y tu mujer Elisabet te dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Juan. Y aquí está la respuesta a la oración de Zacarías, a la petición de Zacarías de tener un niño de parte de Dios, que Dios le diera un hijo. Y tendrás gozo, y muchos se regocijarán de su nacimiento. Ahora vean, le da la contestación a la petición de él. Le dice que va a tener un hijo por medio de su esposa Elisabet, y luego le dice el nombre que le debe poner al hijo, porque no era cualquier hijo, cualquier niño, sino que era un niño que vendría a ser un hombre grande delante de Dios, porque lo más grande que hay delante de Dios es un profeta, y él vendría a ser el profeta precursor de la primera venida de Cristo. Y llamarás su nombre Juan, y tendrás gozo y alegría. Piensen ustedes, ya avanzados en edad y siendo estéril su esposa y no haber tenido hijos y habiendo pedido un hijo a Dios, y ahora Dios le da un hijo. Por lo tanto, iba a ser grande el gozo y el regocijo que iba a tener el sacerdote Zacarías y su esposa Elisabet. Y tendrás gozo y alegría, y muchos se regocijarán de su nacimiento, porque será grande delante de Dios. Hay personas que quieren ser grandes aquí en la tierra, pero lo más importante es ser grande delante de Dios. Todo redimido con la sangre de Cristo es grande delante de Dios. Siempre la Escritura nos ha dicho que cuando un pecador se arrepiente, hay gozo, ¿dónde? En el cielo, Por lo tanto, lo más grande que hay delante de Dios son los hijos e hijas de Dios. Por lo tanto, cuando nace un hijo en el reino de Dios, el cual ha recibido a Cristo como Salvador, ha pedido perdón a Cristo por sus pecados, ha sido bautizado en agua en el nombre del Señor Jesucristo
y ha recibido el Espíritu de Cristo, esa persona ha nacido a una nueva vida, a la vida eterna con Cristo en su reino eterno, y por consiguiente ha nacido en el reino de Dios. Por lo tanto, un rey o una reina nació en el reino de Dios, porque los hijos e hijas de Dios son reyes y son sacerdotes en el reino de Dios. Porque nuestro Dios es el rey de toda la tierra y del universo completo, y también encontramos que Él es el juez de toda la tierra. Y por cuanto Él estuvo, está y estará eternamente en Cristo en toda su plenitud, Cristo es el Rey de reyes y Señor de señores, y Cristo es el juez de los vivos y de los muertos, y Cristo es el sumo sacerdote del templo celestial. Y Cristo con su sangre nos ha redimido para Dios y nos ha limpiado de todo pecado y nos ha hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes. Y reinaremos sobre la tierra. Reinaremos en el reino milenial de Cristo sobre la tierra como reyes y sacerdotes y jueces. Por lo tanto, esas son las personas más importantes para Dios el Padre y para Jesucristo el Hijo de Dios. ¿Son quiénes? Los hijos de Dios. Y ahora veamos lo que sigue diciendo: porque será grande delante de Dios, no beberá vino ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo aún desde el vientre de su madre. Y cuando la Virgen María fue a visitar a su parienta Elizabeth, cuando escuchó la voz de la Virgen María, cuando saludó a Elizabeth, Juan, que estaba en el vientre de su madre Elizabeth y tenía no menos de 6 meses, brincó en el vientre de su madre. ¿Qué pasó ahí? Recibió el Espíritu Santo ahí, estando en el vientre de su madre. El arcángel Gabriel dijo que sería lleno del Espíritu Santo aún desde el vientre de su madre. Eso está en ese mismo capítulo. Eso está aquí en este mismo capítulo 1. Más adelante está, ahora continuamos leyendo. Dice: y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor Dios de ellos. Irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías, para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. O sea que vendría con el espíritu y virtud de Elías. No sería literalmente Elías, sino que vendría con el espíritu y virtud de Elías, vendría con el Espíritu Santo en él, operando el ministerio de Elías. Por lo tanto, sería el tercer Elías, porque el primero fue Elías Tisbita, el segundo fue Eliseo, que vino con una doble porción del espíritu que estaba en Elías, y ahora Juan el Bautista sería el Elías prometido para aquel tiempo, que sería otro hombre con el ministerio de Elías, operado por el Espíritu Santo en él. Luego vendría el cuarto Elías, que sería el precursor de la segunda venida de Cristo, y luego vendría el quinto Elías, que vendría con Moisés. Vendría también el ministerio de Moisés siendo manifestado por segunda vez en esta tierra, primero en medio de la iglesia de Jesucristo, después con el pueblo hebreo. Y el ministerio de Elías, operado por quinta vez, estará con la iglesia de Jesucristo y después con el pueblo hebreo. Pero no será literalmente el profeta Elías y no será literalmente el profeta Moisés. Será el Espíritu Santo operando esos ministerios en el último profeta mensajero que Cristo tendrá en medio de su iglesia, que será un profeta dispensacional llamado por Cristo su ángel, el ángel del Señor Jesucristo. Y ahora continuemos aquí leyendo. Dijo Zacarías al ángel. O sea, ahora Zacarías va a preguntarle algo al ángel.
Dijo Zacarías al ángel: ¿en qué conoceré esto? Porque yo soy viejo y mi mujer es de edad avanzada. Esa fue una pregunta con duda que hizo el sacerdote Zacarías, teniendo la historia bíblica de Abraham y Sara, que eran más viejos que él, y que Elizabeth y Dios les dio el hijo que les había prometido, el cual también Abraham había pedido a Dios. Y Abraham no desmayó, no se debilitó en la fe, sino que esperanza contra esperanza esperaba lo que él había pedido y lo que Dios le había dicho que le daría. O sea, esperanza contra esperanza quiere decir esperando lo que no se puede esperar, porque un hombre de casi 100 años de edad y con una esposa de casi 90 años no podía estar esperando un hijo, pero él estaba esperando algo que no se podía esperar, porque Dios le dijo que le iba a dar ese hijo. Y ahora aquí Dios le dice por medio del profeta, por medio del arcángel Gabriel, le dice que la petición le había sido oída, su oración había sido oída por Dios, y que iba a tener un hijo. Y ahora, con esa respuesta de parte de Dios, ¿por qué va a dudar? ¿Por qué va a pensar que está viejo y que su mujer está vieja? Si Abraham no pensaba que su mujer, su esposa, estaba vieja, Dios rejuveneció a Abraham y a Sara y vino el hijo prometido. Por lo tanto, Dios, para cumplir lo que él ha prometido, hace lo que él tenga que hacer, porque él no puede dejar caer en tierra su palabra, lo que él ha prometido. Por lo tanto, es un asunto de Dios cómo él lo va a cumplir. Es un asunto nuestro creerlo de todo corazón. Y ahora el ángel, vean ustedes lo que le dice. Respondiendo el ángel le dijo: yo soy Gabriel, que estoy delante de Dios. Y ahora vamos a ver qué le va a decir el arcángel Gabriel. Ahora se identifica por su nombre: yo soy Gabriel, que estoy delante de Dios, y he sido enviado para hablarte y darte estas buenas nuevas. ¿Ve? Fue enviado para hablarle al sacerdote Zacarías y para darle esta buena noticia, estas buenas nuevas. Y ahora quedarás mudo y no podrás hablar hasta el día en que esto se haga, por cuanto no creíste mis palabras, las cuales se cumplirán a su tiempo. Y el pueblo estaba esperando a Zacarías y se extrañaba de que él se demorase en el santuario. Pero cuando salió no podía hablar, y comprendieron que había visto visión en el santuario, y les hablaba por señas, y permaneció mudo. Permaneció mudo, ¿hasta cuándo? Hasta que nació Juan el Bautista. Por eso no podemos dudar lo que Dios dice en su palabra. Lo que Dios dice en su palabra es lo que Dios ha hablado por medio de sus diferentes profetas, a los cuales ángeles de Dios han venido y le han revelado estas cosas. Ángeles administradores de Dios. Y ahora tenemos aquí al arcángel Gabriel, el mensajero de Dios, que lleva las oraciones de los santos al cielo a Dios y que trae la respuesta de parte de Dios. Este arcángel es muy importante en el programa divino, y algún día conoceremos el misterio de estos arcángeles Gabriel y Miguel. Hay un misterio grande que no ha podido ser comprendido plenamente todavía por los teólogos, por los
eruditos, por todas estas personas estudiosas de la Biblia. Pero va a ser abierto ese gran misterio de estos arcángeles y será de grande bendición para toda la iglesia del Señor Jesucristo. Ahora, en el libro del profeta Daniel encontramos que este arcángel también aparecía en diferentes ocasiones al profeta Daniel y le daba a conocer las cosas que iban a suceder. Vean aquí, en Daniel capítulo 8, verso 15 en adelante dice: y aconteció que mientras yo, Daniel, consideraba la visión y procuraba comprenderla. Ahora vean, una visión no puede ser comprendida por la mente humana. He aquí, se puso delante de mí uno con apariencia de hombre. O sea que este que se parece al profeta Daniel tiene apariencia de hombre. Es un hombre, un varón, pero de otra dimensión. Y oí una voz de hombre entre las riberas del Ulaí, que gritó y dijo: Gabriel, enseña a este la visión. Y ahora ese varón con apariencia de hombre es el arcángel Gabriel. Gabriel significa varón de Dios. Y Miguel significa quién como Dios. Por eso ambos terminan en EL, que significa Dios. Vino luego cerca de donde yo estaba, y con su venida me asombré, y me postré sobre mi rostro, pero él me dijo: entiende, hijo de hombre, porque la visión es para el tiempo del fin. Mientras él hablaba conmigo, caí dormido en tierra sobre mi rostro, y él me tocó y me hizo estar en pie, y me dijo: he aquí, yo te enseñaré lo que ha de venir al fin de la ira, porque eso es para el tiempo del fin. Este arcángel conoce los misterios de Dios, conoce las cosas que van a suceder. Y ya el profeta Daniel ya sabe el nombre de ese ángel, porque escuchó a uno con voz de hombre que le dijo: Gabriel, enseña a este, o sea, a Daniel, enseña a este la visión. O sea, que este arcángel da visiones también y da a conocer el significado de esas visiones. En el capítulo 9 de Daniel también, verso 20 en adelante, dice: aún estaba hablando, llorando y confesando el pecado, y confesando mi pecado y el pecado de mi pueblo Israel, y derramaba mi ruego delante de Jehová mi Dios, por el monte santo de mi Dios. Aún estaba hablando en oración, cuando el varón Gabriel, el varón Gabriel, o sea, el hombre Gabriel, a quien había visto en la visión al principio, ahora el arcángel aquí no le tiene que decir que él es Gabriel, ya él lo conoce, porque ya escuchó la voz de otro personaje que estaba al otro lado del río Ulaí, y le dijo que le enseñara a este la visión. En todas las ocasiones que le aparece el arcángel Gabriel a Daniel, ya él sabe que es ese arcángel, porque ya desde el capítulo 8 ya supo el nombre de él. Aún estaba hablando en oración cuando el varón Gabriel, a quien había visto en la visión al principio, volando con presteza, vino a mí como a la hora del
sacrificio de la tarde. Y me hizo entender. Vean, ese ángel hace entender. Y me hizo entender y habló conmigo diciendo: Daniel, ahora he salido para darte sabiduría y entendimiento. Sabiduría y entendimiento de las cosas del programa de Dios. Al principio de tus ruegos fue dada la orden, y yo he venido para enseñártela, porque tú eres muy amado. ¿Entiende bien? Y ahora, desde el principio de los ruegos del profeta Daniel, fue dada la orden de parte de Dios, para que el arcángel Gabriel viniera y le enseñara a Daniel lo que tenía que él conocer. Y yo he venido para enseñártela, porque tú eres muy amado. Cuando uno sabe una noticia así del cielo, que digan de uno: tú eres muy amado, ¿dónde? Allá en el cielo. Esa es una buena noticia. Y todos los escogidos de Dios, creyentes en Cristo, redimidos por la sangre de Cristo, son muy amados. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Por cuanto somos muy amados en el cielo por Dios y por todos los ángeles y arcángeles, Dios envió a su Hijo Jesucristo para morir por mí y por quién más, por cada uno de ustedes en la cruz del Calvario, porque somos muy amados en el cielo. Ahora le dice: entiende pues la orden y entiende la visión. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad, para terminar la prevaricación y poner fin al pecado, y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía, y ungir al santo de los santos. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas y 62 semanas. 7 semanas y 62 semanas son 69 semanas. Se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. O sea que no será que el Mesías mismo se quitará la vida, sino que le será quitada la vida, y le fue quitada por el Imperio Romano a petición del pueblo hebreo, a petición de los líderes religiosos del pueblo hebreo y de un grupo del pueblo hebreo que se unió a esos líderes religiosos. Y eso fue después de las 69 semanas, porque fue, vean ustedes, primero 7 semanas y después 62 semanas, son 69 semanas por todo. Por tanto, después de esas últimas 62 semanas vino la semana número 70, donde Cristo tuvo su ministerio de 3 años y medio, y al final de esos 3 años y medio Cristo murió en la cruz del Calvario, le fue quitada la vida. Por tanto, a la mitad de la semana número 70 murió el Mesías en la cruz del Calvario. Y faltan 3 años y medio, que es la otra mitad de la semana número 70, porque el programa de Dios con el pueblo hebreo se detuvo allí cuando Cristo fue crucificado. Y Dios abrió la puerta para hebreos y gentiles, ya no bajo la dispensación de la ley, sino bajo la dispensación de la gracia. Y ahora Dios no ha estado tratando con el pueblo hebreo como nación, sino con hebreos como individuos y con gentiles como individuos, llamando a un pueblo para su nombre de entre los gentiles, y también entran hebreos
en ese llamado de Dios. Ese llamado es el llamado de la gran voz de trompeta del Evangelio de la gracia. Con el llamado de la gran voz de trompeta del Evangelio de la gracia, revelando el misterio de la primera venida de Cristo y su obra de redención de la cruz del Calvario, como el Cordero de Dios sacrificado en la cruz del Calvario para llevar a cabo la redención nuestra, como también el macho cabrío de la expiación para morir por nosotros, llevando nuestros pecados y ser reconciliados con Dios. Vean, todo eso está predicado en el Evangelio de la gracia para que toda persona obtenga su libertad, sea libertado del reino de las tinieblas, así como el pueblo hebreo fue libertado del reino del faraón, del imperio del faraón. Y el imperio del faraón y el faraón representan el imperio de las tinieblas, el imperio del diablo, y el faraón representa al diablo. Por lo tanto, los hijos e hijas de Dios que al nacer en esta tierra nacieron en el reino de las tinieblas, porque el reino de este mundo es el reino de las tinieblas. El príncipe de este mundo es el diablo. Cristo dijo en San Juan capítulo 12, y vamos a ver lo que dice aquí nuestro amado Señor Jesucristo. Capítulo 12, verso 31 dice nuestro amado Señor Jesucristo: ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. El príncipe de este mundo es el diablo, es el arcángel caído, que ha sido llamado también Lucero o Lucifer, el cual también es llamado Satanás, es llamado el diablo, y así por el estilo. Él se apoderó del reino de este mundo cuando hizo pecar al ser humano, a Adán y a Eva, en el huerto del Edén. Y por consiguiente, el diablo es el príncipe de este mundo, pero va a ser quitado, y va a ser quitado del reino de las tinieblas, y va a ser colocado en este planeta Tierra Cristo y el reino de Cristo, el reino de luz. Pero en lo espiritual, desde la muerte de Cristo en adelante, se efectuó el sacrificio de la expiación por nuestros pecados, para que toda persona salga libre del reino de las tinieblas, su alma sea libertada del reino de las tinieblas y sea colocada la persona en el reino de Cristo con vida eterna. Sea restaurado a la vida eterna y al reino eterno de Cristo, que es el reino de Dios. Así como el pueblo hebreo fue libertado del imperio del faraón, de ese reino del faraón y de ese faraón, para ser restaurado a la tierra que Dios le dio a Abraham, a Isaac y a Jacob, y a los patriarcas, los cuales vivían en esa tierra. Redimir es ser restaurado al lugar de origen, ser colocado de nuevo al lugar original. Eso es la redención. Por lo tanto, redime al ser humano, lo liberta y lo coloca de nuevo en el reino de Dios, que es la tierra prometida en términos espirituales. Y por consiguiente, el bautismo del Espíritu Santo es la tierra prometida. Coloca al ser humano con el bautismo del Espíritu Santo, con el Espíritu Santo dentro, y por consiguiente la persona ha quedado libertada y colocada en el reino de Dios. Todo esto por medio del sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario, y queda reconciliada la persona con Dios para vivir en paz con Dios por toda la eternidad, dentro del nuevo pacto, que es el pacto de paz, cubierto con la sangre del nuevo pacto, que es la sangre de Jesucristo, nuestro Salvador. Ya tenemos vida eterna acá en nuestra alma. Todavía nos falta algo, y es obtener vida eterna física, porque el cuerpo que tenemos es mortal, corruptible y temporal. Y ahora, si escuchando la gran voz de trompeta del Evangelio de la gracia,
la gran voz de trompeta del año del jubileo, obtenemos esa bendición tan grande de ser libertados del reino de las tinieblas y ser colocados en el reino de Cristo con vida eterna. Recibimos la redención espiritual para el día postrero. En adición, la gran voz de trompeta del Evangelio del Reino que gira alrededor de la segunda venida de Cristo está prometida para ser tocada, para obtener la fe, para ser transformados y llevados con Cristo a la cena de las bodas del Cordero, para ser sacados físicamente de este reino terrenal y ser llevados con Cristo a la casa de nuestro Padre Celestial, y para estar con Cristo 3 años y medio en la gran cena de las bodas del Cordero, y luego regresar con Cristo a la tierra para establecer el reino milenial de Cristo, para Cristo establecer su reino y ahí estar con Cristo en su reino eterno. Porque el programa original de Dios es que nosotros vivamos en el reino eterno de Dios, que es el reino de Cristo que será establecido en la tierra, y por esa causa Cristo dijo que orando pidiéramos la venida del reino. Venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, también en la tierra, aquí en la tierra. Por lo tanto, hemos sido elegidos por Dios, escogidos por Dios, predestinados por Dios para vivir con Cristo en su reino eterno, en cuerpos inmortales, cuerpos glorificados y eternos, como el cuerpo glorificado y eterno de nuestro amado Señor Jesucristo. Pero nos ha tocado dar una pasada por este reino terrenal que está gobernado por el príncipe de las tinieblas, y por lo tanto corresponde este reino al reino de las tinieblas, y hemos pasado por aquí con un propósito divino, para ser rociados con la sangre de Jesucristo nuestro Salvador, al recibir a Cristo como nuestro único y suficiente Salvador, para ser restaurados al reino de Cristo nuestro Salvador, que es un reino eterno, que es un reino de inmortales, que es un reino para personas que estarán en cuerpos eternos y glorificados, viviendo con Cristo por el milenio y por toda la eternidad. Por lo tanto, nos falta todavía la parte física, la redención física de la cual habla San Pablo en Romanos capítulo 8, versos 19 en adelante. Dice: porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. La manifestación de los hijos de Dios, ¿cómo? En cuerpos eternos. Porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Porque, vean, a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Cristo es nuestro libertador. Ya nos ha libertado espiritualmente y nos ha colocado en tu reino. Nos libertó del maligno y del reino del maligno, del reino de las tinieblas, y nos ha colocado Cristo en su reino de luz y vida eterna. Y ahora nos falta solamente la liberación física, que será nuestra adopción física. Ya la adopción espiritual ha sido realizada, pero nos falta la adopción física. Dice: porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Porque sabemos que toda la creación gime a una, y a una está con dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. ¿Ve? Clamamos a Dios por nuestra adopción, por la redención de nuestro cuerpo, por nuestra transformación. Porque si no ocurre nuestra transformación en los próximos 50 años o 100 años,
¿Qué sucederá? Entonces no seremos de los que estarían vivos y veríamos la venida del Señor y seríamos transformados. Pero está prometido que habrá un grupo de personas que estarán vivos y verán la venida del Señor y serán transformados. ¿Y esas personas dónde están y quiénes son? Pues somos nosotros. Estamos viviendo en el tiempo final, en el día postrero, donde esta promesa será cumplida. Y tienen que estar las personas que serán transformadas en este tiempo final. Por lo tanto, en este siglo XXI, la resurrección de los muertos en Cristo y la transformación nuestra tiene que llevarse a cabo. Ya han transcurrido las 7 etapas de edad de la iglesia y hemos subido a una edad eterna. Hemos escuchado la gran voz de trompeta, esa gran voz de trompeta del día del Señor, esa gran voz de trompeta que es la gran voz de trompeta del Evangelio del Reino, la gran voz de trompeta, la voz de Cristo llamándonos y diciéndonos que subamos más arriba, que subamos a donde Él está. Él ha estado en su iglesia de edad en edad, ha estado en cada edad y ahí ha llamado a sus hijos en cada edad a través del mensajero de cada edad. Cada mensajero ha sonado la trompeta del Evangelio de Cristo en cada edad y han subido a esa edad los escogidos de esa edad, porque el que es de Dios oye la voz de Dios. Mis ovejas oyen mi voz y me siguen, dice el Señor en San Juan capítulo 10 versos 1 al 30. Por lo tanto, para este tiempo también las ovejas del Señor Jesucristo, los escogidos de Dios, los predestinados de Dios, los hijos de Dios, escucharán la voz de Cristo más arriba de las 7 edades de la iglesia. La escucharán más arriba de la 7ª edad, en la edad de la piedra angular. Y escucharán esa voz llamándolos y dándoles a conocer todas estas cosas que deben suceder pronto. ¿Y quiénes subirían a esa edad? Ya yo subí. ¿Y quién más? Cada uno de ustedes también. Y ahora ven, esa voz dijo, con esa voz de trompeta, Cristo dijo, vamos a ver cómo lo dice aquí en Apocalipsis capítulo 4, después de esto miré, y aquí una puerta abierta en el cielo. Recuerden que Cristo es la puerta. Él dijo en San Juan capítulo 10, verso 9, yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo, y entrará y hallará pastos. Por lo tanto, Cristo es la puerta al cielo y del cielo. Y la primera voz que oí, como de trompeta, hablando conmigo, dijo, sube acá, y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Y ahora esa voz como de trompeta le dice, sube acá, y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Es la voz de Cristo en el día postrero. Es la voz de Cristo después de las 7 edades de la iglesia. Es la voz de Cristo en la edad de la piedra angular. Es la voz de Cristo en el día del Señor, en el día postrero. El día del Señor es el 7º milenio de Adán hacia acá, o 3er milenio de Cristo hacia acá. Y el día del Señor como dispensación es la dispensación del reino. Pero como tiempo de días y años es el 7º milenio de Adán hacia acá, o 3er milenio de Cristo hacia acá, el cual ya comenzó y ya lleva 5 años. Estamos en el año 2005, por lo tanto ya llevamos 5 años dentro del día del Señor, dentro del día postrero, dentro del 7º milenio de Adán hacia acá, o 3er milenio de Cristo hacia acá. Recuerden que un día delante del Señor es como 1000 años, y 1000 años como un día. Dice el profeta Moisés en el Salmo 90, verso 4, y el apóstol San Pedro en 2 de Pedro capítulo 3, verso 8. Ya estamos en ese día, el día del Señor, el día postrero. Y ahora no sabemos en qué año Cristo completará su iglesia, se levantará del trono del Padre y
tomaré el título de propiedad, que es el libro de los 7 sellos en Apocalipsis, capítulo 5, verso 1 en adelante, y lo abriré en el cielo y hará su obra de reclamo. En su obra de reclamo, Él reclamará todo lo que Él ha redimido con su sangre preciosa. Resucitarán los muertos creyentes en Él, en cuerpos glorificados y eternos, como su cuerpo glorificado. Y a nosotros los que vivimos, nos transformará. Y entonces tendremos un cuerpo eterno, inmortal, incorruptible y glorificado, como el cuerpo glorificado de nuestro amado Señor Jesucristo. Y luego estaremos aquí en la tierra de 30 a 40 días ya, con el cuerpo glorificado, en donde el poder de Dios en toda su plenitud será manifestado y se cumplirá plenamente la visión de la carpa, la tercera etapa, en medio de la iglesia del Señor Jesucristo. Y a nivel mundial se conocerá lo que Cristo estará haciendo en medio de su iglesia. Luego nos iremos con Cristo a la cena de las bodas del Cordero, al cielo, a la séptima dimensión, para estar 3 años y medio con Cristo en la cena de las bodas del Cordero, que será la fiesta más grande que se haya efectuado en el cielo, en donde estarán como invitados también los ángeles y los arcángeles de Dios, y estarán allí todos los redimidos por la sangre de Cristo. También estarán allí los santos del Antiguo Testamento. Por lo tanto, va a ser una fiesta muy grande e importante en el cielo. Por eso le dice el ángel del Señor Jesucristo al apóstol San Juan, en el capítulo 19 del Apocalipsis, versos 7 al 10, de la siguiente manera. Dice: gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero, y su esposa se ha preparado, y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Y el ángel me dijo: escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Son bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Con la gran voz de trompeta del Evangelio de la Gracia y luego la gran voz de trompeta del Evangelio del Reino, llega a los escogidos de Dios el llamado a la cena de las bodas del Cordero. Cristo nos da la vestidura de boda, que es el bautismo del Espíritu Santo, en donde obtenemos un cuerpo angelical, como el cuerpo angelical de Cristo, y luego nos dará la vestidura física, que será el cuerpo físico, eterno, inmortal, incorruptible y glorificado, como el cuerpo glorificado de Jesucristo. Y entonces estaremos vestidos con la vestidura de boda espiritual y la vestidura de boda física, que será el nuevo cuerpo, para ir con Cristo a la cena de las bodas del Cordero. Ninguna persona podrá ir a la cena de las bodas del Cordero si no obtiene primero el vestido espiritual, el bautismo del Espíritu Santo, en donde obtiene el cuerpo angelical, y luego, más adelante, obtiene el cuerpo físico glorificado, y entonces tendrá la vestidura de boda completa, tendrá la doble porción, y entonces estará listo para ir con Cristo a la cena de las bodas del Cordero. Nadie podrá ir a la cena de las bodas del Cordero si no tiene el cuerpo nuevo glorificado. ¿Por qué? Porque usted no puede ir al terminal de autobuses o al aeropuerto y sacar un boleto y decir: quiero un boleto para ir a la casa de Dios, a la casa del Padre Celestial, a la séptima dimensión, para estar en la cena de las bodas del Cordero. Si usted va a un aeropuerto o a un terminal de autobuses y pide un boleto para ir a ese lugar, le dirán: usted está loco. Pero sin embargo, nosotros venimos a Cristo para que nos dé la vestidura de boda, para poder ir con Cristo a la cena de las bodas del Cordero.
¿Y por qué venimos a Cristo? Porque Él nos ha invitado. Hemos sido convidados a través de la predicación del Evangelio de Cristo. Hemos sido convidados a través de la gran voz de trompeta del Evangelio de la Gracia y de la gran voz de trompeta del Evangelio del Reino. Por lo tanto, queremos estar con Cristo en la cena de las bodas del Cordero en el cielo, mientras la humanidad estará pasando por la gran tribulación, donde los juicios divinos caerán sobre la raza humana. Esos 3 años y medio en los cuales la humanidad estará pasando por la gran tribulación, en donde los juicios divinos caerán sobre la raza humana, son los últimos 3 años y medio de la semana número 70. Y en ese lapso de tiempo, Dios estará tratando con el pueblo hebreo. Por lo tanto, antes de Dios tratar con el pueblo hebreo, durante esos 3 años y medio de la gran tribulación, primero Él completa su iglesia, llamando y juntando a todos sus escogidos con el mensaje de la gran voz de trompeta del Evangelio de la Gracia y con el mensaje de la gran voz de trompeta del Evangelio del Reino. Por eso es una gran voz de trompeta, representada en la lluvia tardía y la lluvia temprana, cayendo sobre la iglesia del Señor Jesucristo a la misma vez. La lluvia temprana gira alrededor de la primera venida de Cristo y su obra de redención en la cruz del Calvario. Y la lluvia tardía gira alrededor de la segunda venida de Cristo en su obra de reclamo como el león de la tribu de Judá, como Rey de reyes y Señor de señores. Por lo tanto, con esas 2 enseñanzas del Evangelio de la Gracia y del Evangelio del Reino, recibimos la fe para obtener la transformación espiritual y luego para obtener la transformación física e ir con Cristo a la cena de las bodas del Cordero. Y eso es la gran voz como de trompeta sonando en el día postrero, en el día del Señor, en el milenio del Señor. Así como el sábado era el día del Señor en medio del pueblo hebreo y todavía es el día del Señor en medio del pueblo hebreo, el 7º milenio es el día del Señor como milenio, porque un día delante del Señor es como 1000 años. Por tanto, ese día delante del Señor es un milenio, el 7º milenio para la raza humana. Y ese es el día de reposo para la tierra y para la iglesia del Señor Jesucristo y para 144,000 hebreos que estarán en ese reino milenial y para todos los que entren a este reino milenial. Por lo tanto, estamos viviendo nosotros en un tiempo muy importante en donde se está entrelazando un nuevo milenio con el milenio que ha llegado a su final y se está entrelazando una nueva dispensación con la dispensación que está llegando a su final, que es la dispensación de la gracia que está llegando a su final, pero la dispensación del reino se está entrelazando. Por tanto, los de la dispensación de la gracia pasan en el día postrero a la dispensación del reino, porque la dispensación del reino es la que estará vigente en el reino milenial de Cristo. Y por consiguiente, el mensaje del Evangelio del Reino es el mensaje que estará vigente en el reino milenial de Cristo. Y de los que viven en este tiempo final, de entre los gentiles, entrarán a esa dispensación del reino los que pasen primero por la dispensación de la gracia y reciban a Cristo como su único y suficiente Salvador, arrepentidos de sus pecados y sean bautizados en agua en el nombre del Señor Jesucristo, y Cristo los bautice con Espíritu Santo y fuego y produzca en ellos del nuevo nacimiento. Y luego podrán entrar, luego de entrar a la dispensación de la gracia, podrán luego más adelante entrar a la dispensación del reino, la cual se está entrelazando con la dispensación de la gracia. En la dispensación de la gracia obtenemos la transformación interior espiritual, en donde obtenemos el nuevo nacimiento y obtenemos el cuerpo angelical.
Y en la dispensación del reino es que obtendremos la transformación física, el cuerpo físico eterno, inmortal, incorruptible y glorificado. Por lo tanto, escuchando la gran voz como de trompeta, la voz de Cristo en el día postrero, en la edad de la piedra angular, obtenemos la revelación del séptimo sello, la revelación de la segunda venida de Cristo, y por consiguiente obtenemos la fe para ser transformados físicamente y llevados con Cristo a la cena de las bodas del Cordero. Esa es la gran voz como de trompeta de Apocalipsis capítulo 1 verso 10 al 11 y Apocalipsis capítulo 4 verso 1. Y vamos a ver esa gran voz de trompeta. ¿Quién es el que la tiene? Porque tenemos que saber quién estará con esa gran voz de trompeta dando a conocer todas esas cosas que deben suceder pronto. Porque esa gran voz de trompeta en Apocalipsis capítulo 4 dice: sube acá y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Y ahora en Apocalipsis capítulo 22 verso 6 está la respuesta. Y me dijo: estas palabras son fieles y verdaderas, y el Señor, el Dios de los espíritus de los profetas, ha enviado su ángel para mostrar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Y ahora, ¿por medio de quién son mostradas las cosas que deben suceder pronto a la iglesia del Señor Jesucristo? Por medio del ángel del Señor Jesucristo. Ese es el que viene en el día postrero en medio de la iglesia de Jesucristo en carne humana, dándonos a conocer todas estas cosas que deben suceder pronto. Cristo estará en él, en el Espíritu Santo, manifestándose y hablando por medio de él y dándonos a conocer todas estas cosas que deben suceder pronto. Esa voz de gran voz de trompeta es la voz de Cristo a través de su ángel mensajero en este tiempo final, dándonos a conocer todas estas cosas que deben suceder pronto. Yo estoy escuchando esa gran voz de trompeta en este tiempo final, dándome a conocer todas estas cosas que deben suceder pronto, y ahora las estoy entendiendo. Y ahora, ¿quién más? Cada uno de ustedes también. Es la voz de Jesucristo en el Espíritu Santo a través de su ángel mensajero, hablándonos, dándonos a conocer todas estas cosas que deben suceder pronto. En Apocalipsis capítulo 22 verso 16 también dice al 17: yo, Jesús, he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. ¿Quién es el enviado de Jesucristo para dar testimonio de estas cosas en las iglesias? El ángel del Señor Jesucristo. Así como en el Antiguo Testamento el ángel de Jehová era enviado para dar testimonio de estas cosas al pueblo hebreo a través de los profetas, y luego vino en carne humana y fue llamado Jesús, y vino dando testimonio de todas las cosas correspondientes a aquel tiempo y de las cosas que habían sucedido en el pasado y de las cosas que sucederían en el futuro. Yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. Cristo es la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. Y él dice en Apocalipsis capítulo 12 verso 28, hablando del vencedor, dice: y le daré la estrella de la mañana. O sea que ese vencedor, que será el ángel del Señor Jesucristo, recibirá a Cristo, que es la estrella resplandeciente de la mañana, y Cristo a través de él se manifestará y nos hablará todas estas cosas que deben suceder pronto. Tan simple como eso. Y el espíritu y la esposa dicen: ven. Y el que oye, diga: ven. Y el que tiene sed, venga. Y el que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente. Tome del agua de la vida eterna gratuitamente. ¿Cómo vamos a tomar del agua de la vida eterna? Cristo en una ocasión en San Juan capítulo 7, verso 37 al 39 dijo: en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz, diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba.
el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Tenemos que creer en Cristo, ¿cómo? Como dice la Escritura. Hay personas que dicen, yo creo en Dios a mi manera, pero usted no puede creer en Dios y en Cristo a su manera. Usted tiene que creer en Dios y en Cristo, como dice la Escritura. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Y ahora, esa agua de vida eterna que salta para vida eterna, esa agua que corre como un río de agua viva, es el Espíritu Santo entrando a la persona. ¿Y quién lo da? Jesucristo, porque Cristo es la fuente del agua de vida eterna. Cristo es la fuente del Espíritu Santo. Por eso dice en el libro del Apocalipsis, capítulo 21, versos 5 en adelante, de la siguiente manera: y el que estaba sentado en el trono dijo, he aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo, escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Y me dijo, hecho está, yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin. Al que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. Y aquí, el alfa y omega, Cristo, sentado en el trono del Padre, dice, al que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. La fuente del agua de la vida eterna. La fuente del agua de la vida eterna es Cristo. El agua de la vida eterna es el Espíritu Santo. Y los que tendrían sed, los que tendrían esa sed del agua de la vida eterna, del Espíritu Santo para vivir eternamente, ¿dónde están? Somos nosotros. Él nos ha dado del agua de la vida eterna, nos ha dado de su Espíritu Santo para que vivamos eternamente con Él en su reino. Nos ha dado de su propia vida para que así seamos eternos con Él. Yo he tomado el agua de la vida eterna porque he venido a la fuente del agua de la vida eterna, que es Cristo. Él dijo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Por eso somos llamados a venir a los pies de Cristo para tomar de la fuente del agua de la vida eterna, para recibir la vida eterna, recibiendo su Espíritu Santo, luego de haber creído en Cristo, haber confesado públicamente a Cristo como nuestro único y suficiente Salvador, y arrepentido de nuestros pecados, haber pedido perdón a Cristo por nuestros pecados y haber sido bautizados en agua en el nombre del Señor Jesucristo. Y Cristo nos ha bautizado con Espíritu Santo y fuego y nos ha dado el agua de la vida eterna y por consiguiente nos ha dado la vida eterna. Venimos a Cristo para que Él nos dé la vida eterna, dándonos el agua de la vida eterna, que es su Espíritu Santo. Por lo tanto, si hay alguna persona que todavía no ha venido a la fuente del agua de la vida eterna, Cristo, para obtener el agua de la vida eterna, el Espíritu de Cristo, y obtener la vida eterna, puede hacerlo en esta ocasión y yo estaré orando por usted. Puede venir a los pies de Cristo en estos momentos para que Cristo le reciba, le perdone y con su sangre le limpie de todo pecado. Puede venir acá a la frente dando testimonio público de vuestra fe en Cristo para que Cristo le reciba en su reino. Y yo estaré orando por usted en estos momentos. Vamos a dar unos minutos en lo que pasan las personas que quieren tomar de la fuente del agua de la vida eterna, quieren tomar de Jesucristo, quieren tomar del Espíritu de Cristo para obtener la vida eterna. Pueden continuar viniendo a los pies de Cristo para que Cristo les reciba en esta ocasión y les dé el agua de la vida eterna y así les dé
la salvación y vida eterna. Recuerden que es un asunto de vida eterna recibir a Cristo como nuestro único y suficiente Salvador. Dios nos ha dado vida eterna. Y esta vida está ¿en quién? En su Hijo Jesucristo. Por lo tanto, para obtener la vida eterna hay que venir a Cristo, para que Cristo nos dé la vida eterna. También los que están en otras naciones en estos momentos, viendo esta actividad y escuchando esta conferencia, pueden también venir a los pies de Cristo, para que Cristo les reciba en su reino y les dé el agua de la vida eterna, y así les dé la vida eterna. Dice en 1 de Juan capítulo 5 verso 10 en adelante: el que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo. Por eso, la vida eterna que Dios le ha dado a la raza humana está en Jesucristo, y por esa causa los seres humanos tienen que recibir a Cristo como su único y suficiente Salvador, para que Cristo les dé la vida eterna y puedan vivir eternamente con Cristo en su reino eterno. El que tiene el Hijo, o sea, el que tiene a Cristo porque lo recibió como su Salvador, tiene la vida. ¿Tiene qué vida? La vida eterna. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. El que no tiene a Cristo aquí en su alma porque no lo ha recibido como su Salvador, pues no tiene la vida eterna. Lo que tiene es una vida temporal que se le va a terminar en algún momento, y la persona no sabe cuándo se le va a terminar. Por lo tanto, necesita la persona recibir a Cristo como su único y suficiente Salvador, para que Cristo le dé la vida eterna y la persona luego tenga la esperanza de volver a vivir una vida nueva y eterna en un cuerpo eterno y glorificado con Cristo en su reino eterno. Ya en un nuevo cuerpo, porque este cuerpo físico que nos dieron nuestros padres terrenales fue un cuerpo temporal. Pero Dios nos ha permitido venir a vivir a la tierra en estos cuerpos mortales para que recibamos a Cristo como nuestro único y suficiente Salvador, luego de haber escuchado la predicación de su Evangelio, y para que así Cristo con su sangre nos cubra de todo pecado, nos limpie de todo pecado, y seamos así rociados con la sangre de Cristo, y obtengamos así la limpieza de nuestros pecados, y seamos salvos y obtengamos su Espíritu Santo luego de ser bautizados en agua en su nombre, y obtengamos así la vida eterna. Es tan sencillo, tan simple obtener la vida eterna, solamente ¿cómo? Recibiendo a Cristo como nuestro único y suficiente Salvador. Ya sabemos dónde está la vida eterna, sabemos dónde Dios colocó la vida eterna, en Jesucristo nuestro Salvador. Por lo tanto, es fácil obtener la vida eterna. ¿Cómo? Pues recibiendo a Cristo como nuestro único y suficiente Salvador. Sigue diciendo: estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna. ¿Ven? Los creyentes en el nombre de Jesucristo, el Hijo de Dios, tienen vida eterna. Y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Vean aquí en 1 de Juan, o en San Juan, capítulo 3, versos 35 al 36, dice: el Padre ama al Hijo, o sea, a Jesucristo, y todas las cosas ha entregado en su mano. El que cree en el Hijo tiene
la vida eterna. ¿Ven? ¿Quiénes son los que tienen la vida eterna? Los creyentes en Jesucristo, nuestro Salvador. Pero el que rehúsa creer en el Hijo, no verá la vida, no verá la vida eterna, sino que la ira de Dios está sobre él. Por lo tanto, para tener la vida eterna, tenemos que creer en Cristo y recibirlo como nuestro único y suficiente Salvador, dando testimonio público de nuestra fe en Cristo. Y Él nos da el perdón de nuestros pecados, con su sangre nos limpia de todo pecado, somos bautizados en agua en su nombre, y Él nos bautiza con Espíritu Santo y fuego, y produce en nosotros el nuevo nacimiento, y así nos da la vida eterna. Nacemos a una nueva vida en el reino eterno de Jesucristo nuestro Salvador. Nacemos a la vida eterna. Por lo tanto, esa es la forma para obtener la salvación y vida eterna, y tener la esperanza de volver a vivir en el reino de Cristo con vida eterna para el milenio y para toda la eternidad. Por lo tanto, la vida nueva que viviremos con Cristo en su reino será mejor que la que estamos viviendo aquí en estos cuerpos mortales, porque estos cuerpos mortales tienen sus problemas porque no son perfectos. Pero el cuerpo nuevo que Cristo nos va a dar es un cuerpo perfecto, eterno, inmortal, incorruptible y glorificado como su cuerpo glorificado. Cristo está tan joven como cuando Él se fue al cielo, porque en el cuerpo glorificado, el cual es joven, el cual representa de 18 a 21 años de edad, no se pone viejo. Esa es la clase de cuerpo que Cristo me va a dar a mí, y a quién más, a cada uno de ustedes también. Y ahora tenemos que asegurar nuestro futuro eterno. ¿Con quién? Con el único que nos asegura nuestro futuro eterno, el cual tiene un nombre, y su nombre es Señor Jesucristo. Él es el único que le asegura al ser humano la vida eterna. Él es el único que asegura nuestro futuro eterno. Yo he asegurado mi futuro eterno con Jesucristo, mi Salvador. ¿Y quién más? Cada uno de ustedes también, y ustedes también están asegurando en estos momentos vuestro futuro eterno con Jesucristo, nuestro Salvador. También los que están en otras naciones en estos momentos pueden continuar viniendo a los pies de Cristo, pueden continuar pasando la frente allá en los países donde se encuentran y en los lugares donde están reunidos, para que queden incluidos en esta oración que estaré haciendo por todas las personas que están viniendo a los pies de Cristo aquí en Chilpancingo, Guerrero, República Mexicana, y también los que están viniendo a los pies de Cristo en las diferentes naciones que están en estos momentos escuchando esta conferencia de la predicación del Evangelio de Cristo. Pueden continuar viniendo a los pies de Cristo los que faltan aquí, que están aquí presentes, y los que están en otras naciones pueden continuar viniendo a los pies de Cristo. Los niños también de 10 años en adelante también pueden venir a los pies de Cristo para que Cristo les reciba en su reino, pues Cristo tiene lugar en su reino para los niños también. Cristo dijo: dejad a los niños venir a mí y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. Vamos a estar puestos en pie, los que están aquí presentes y los que están en otras naciones también en estos momentos, para orar por las personas que han venido a los pies de Cristo en estos momentos. Si falta todavía alguno por venir, puede venir. Si alguno ha sido tímido y tuvo timidez para pasar a la frente, puede dejar la timidez, porque para recibir a Cristo y para recibir de parte de Cristo la vida eterna, no podemos ser tímidos. Por lo tanto, deje la timidez a un lado y pase a la frente para que dé testimonio público de su fe en Cristo, recibiéndolo como su único y suficiente
Salvador. Cristo no fue tímido para morir por nosotros en la cruz del Calvario. Y nosotros no podemos ser tímidos para recibirlo como nuestro único y suficiente Salvador. Todavía sí falta todavía alguna persona por venir a los pies de Cristo, puede venir. Recuerden lo que dijo aquí la Escritura. Pero el que rehúsa creer en el Hijo de Dios no verá la vida, no verá la vida eterna, no vivirá eternamente, sino que la ira de Dios está sobre él. Pero el que cree, ¿qué será el futuro eterno del que cree? Dice, el que cree en el Hijo tiene la vida eterna. ¿Ve? Es vida eterna lo que recibimos al recibir a Cristo como nuestro único y suficiente Salvador. Cristo dijo también en San Mateo capítulo 10 versos 32 al 33, a cualquiera pues que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. ¿Eh? Lo mismo que usted hace públicamente, dar testimonio público de su fe en Cristo, confesarlo públicamente como su único y suficiente Salvador, recibiéndolo como su único y suficiente Salvador. Luego Cristo lo confiesa usted delante del Padre Celestial como un creyente en Cristo que lo recibió como su único y suficiente Salvador, y Cristo lo recibió, lo perdonó y con su sangre lo limpió de todo pecado, y fue bautizado en agua en el nombre del Señor Jesucristo, y Cristo lo bautizará con Espíritu Santo y fuego, porque el Padre le dará la entrada al reino, dándole el Espíritu Santo a usted, y entonces entrará al reino eterno de Jesucristo nuestro Salvador. Cristo dijo, el que no nazca del agua y del Espíritu no puede entrar al reino de Dios. Le dijo Cristo a Nicodemo en el capítulo 3 versos 1 al 6 de San Juan. Por lo tanto, es un asunto de nacer del agua y del Espíritu, creyendo en Cristo y recibiéndolo como nuestro único y suficiente Salvador, y siendo bautizados en agua en su nombre, para nacer del agua y luego nacer del Espíritu. Eso es recibir el Espíritu Santo y así nacer del Espíritu, y así haber nacido del agua y del Espíritu y haber entrado en el reino de Dios, el reino de Cristo, y por consiguiente obtener la vida eterna. Y a cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Si le negamos, Él nos negará delante de nuestro Padre Celestial. Nos negará, dirá que nosotros no somos creyentes en Él, y por consiguiente la sangre de Cristo no nos ha limpiado de todo pecado. Pero si lo confesamos públicamente como nuestro único y suficiente Salvador, Cristo nos confiesa delante del Padre Celestial y nos da la vida eterna. Ya vamos a orar por las personas que han venido a los pies de Cristo en esta ocasión. Si todavía falta alguno por venir, puede venir. Y también si falta alguno allá en las diferentes naciones que están conectados con esta actividad a través de internet o del satélite, pueden también venir los que faltan por venir. Pues ya vamos a orar por las personas que han venido a los pies de Cristo aquí en Chilpancingo, Guerrero, República Mexicana, y también por los que han venido a los pies de Cristo en las diferentes naciones donde ustedes se encuentran. Vamos ya a orar por las personas que han venido a los pies de Cristo. Si todavía falta alguno, puede venir. Puede venir para que Cristo le dé la vida eterna. Recuerden que es un asunto de vida eterna recibir a Cristo como nuestro único y suficiente Salvador. No podemos dejar que se nos escape la vida eterna. El apóstol Pablo decía a Timoteo, echa mano de la vida eterna.
y echamos mano de la vida eterna, como recibiendo a Cristo como nuestro único y suficiente Salvador. Vamos a levantar nuestras manos al cielo, a Cristo, y vamos a orar en estos momentos por las personas que han venido a los pies de Cristo. Vamos a cerrar nuestros ojos y repitan conmigo esta oración, ustedes que están aquí presentes y los que están en otras naciones. Señor Jesucristo, vengo a ti, habiendo escuchado la predicación de tu Evangelio. Ha nacido tu fe en mi corazón. Creo en ti de todo corazón y doy testimonio público de mi fe en ti. Creo en tu muerte en la cruz del Calvario como el sacrificio de la expiación por mis pecados. Y Señor Jesucristo, te recibo como mi único y suficiente Salvador. Señor Jesucristo, reconozco que soy pecador. Señor Jesucristo, perdona mis pecados y con tu sangre límpiame de todo pecado y bautízame con Espíritu Santo y fuego luego que yo sea bautizado en agua en tu nombre. Te ruego produzcas en mí el nuevo nacimiento. Quiero nacer a la vida eterna en tu reino eterno. Señor Jesucristo, en tus manos encomiendo mi alma. Salva mi alma, Señor Jesucristo, te lo ruego. En tu nombre eterno y glorioso, Señor Jesucristo, te lo ruego. Amén y amén. Y todos con nuestras manos levantadas al cielo a Cristo, decimos: la sangre del Señor Jesucristo me limpió de todo pecado. La sangre del Señor Jesucristo me limpió de todo pecado. La sangre del Señor Jesucristo me limpió de todo pecado. Amén y amén. Cristo les ha recibido en su reino, ha perdonado vuestros pecados y con su sangre les ha limpiado de todo pecado. Por cuanto ustedes escucharon la predicación del Evangelio de Cristo y creyeron en Cristo como vuestro único y suficiente Salvador, creyeron y lo recibieron como vuestro Salvador. Cristo dijo: id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Ya ustedes han creído en Cristo de todo corazón, han dado testimonio público de vuestra fe en Cristo, recibiéndole como vuestro único y suficiente Salvador. Ustedes me dirán: quiero ser bautizado en agua en el nombre del Señor Jesucristo lo más pronto posible, porque Cristo dijo: el que creyere y fuere bautizado será salvo. Quiero cumplir el mandato de Cristo completo, lo más pronto posible. Me preguntarán: ¿cuándo me pueden bautizar? Por cuanto ustedes han creído en Cristo de todo corazón y lo han recibido como vuestro único y suficiente Salvador públicamente, bien pueden ser bautizados en estos mismos momentos en agua en el nombre del Señor Jesucristo, y que Cristo les bautice con Espíritu Santo y fuego y produzca en ustedes el nuevo nacimiento, y así entren al reino de Cristo y nazcan por consiguiente a la vida eterna, y Cristo les acompañe todos los días de vuestra vida, y a vuestros familiares Cristo los traiga a sus pies y les dé también la salvación y vida eterna para que estén con ustedes en el reino de Cristo por toda la eternidad. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén y amén. Amables amigos y hermanos que reciben a Cristo como vuestro Salvador, los aquí presentes y los que están en otras naciones, viendo esta actividad y escuchando esta conferencia a través de internet o del satélite,
y que han recibido a Cristo como vuestro Salvador, también pueden ser bautizados en agua en el nombre del Señor Jesucristo en estos mismos momentos. Para lo cual dejo al ministro aquí en Chilpancingo, Guerrero, República Mexicana, y también al ministro en cada auditorio o iglesia o congregación en los demás países, para que les indiquen dónde están los vestidores de ropa y los bautisterios para ser bautizados en agua en el nombre del Señor Jesucristo. Pregunto al reverendo aquí, Jacobo, si hay agua y bautisterios, aquí y allá también. Hay ropas bautismales, también hay ropas bautismales, hay vestidores de ropas donde cambiarse de ropa y colocarse de las ropas bautismales, también hay personas que les ayudarán, también hay personas que les ayudarán. Por lo tanto, bien pueden ser bautizados en agua en estos mismos momentos en el nombre del Señor Jesucristo. Hay ministros que les bautizarán en el nombre del Señor Jesucristo en agua en estos mismos momentos. Por lo tanto, bien pueden ser bautizados los que están aquí presentes, que recibieron a Cristo, como también los que están en otras naciones en estos momentos escuchando y recibieron a Cristo como su único y suficiente Salvador. Y que Dios los bendiga y les bautice con Espíritu Santo y fuego. Y continúen pasando una tarde llena de las bendiciones de Jesucristo, nuestro Salvador. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén y amén. Con nosotros el reverendo Jacobo para continuar. Jacobo Oriostegui Pineda para continuar. Que Dios les bendiga y les guarde a todos. Por aquí tenemos al reverendo Jacobo. Pueden pasar las personas hacia allá, están los vestidores para las damas, y hacia acá la de los caballeros. Hay personas que los van a ayudar para cambiarse de ropa, hay ropas bautismales suficientes, y estaremos cantando en estos momentos porque creemos que hay gozo en el cielo.